Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci, secretario general. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita ya es un amigo de la casa, quien hemos entrevistado en varias oportunidades, desde su Bahía Blanca natal, un escritor argentino que nos viene a presentar aquí su último libro, Singer, que forma parte de la saga de Marcos Opatoyu, que de quien ya hemos hablado tantas veces en este programa. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro entrevistado de hoy? Bueno, buenas noches. El suspenso, dentro del campo que comprende al escritor y la obra literaria en cuestión, es un estado propio del lector. La obra, a través de la lectura, es una especie de acelerador lecto-perceptivo que excita la psicología de la persona enfrascada en el argumento del texto escrito para mantenerlo en estado debido, o por mejor decir, en suspensión emocional inestable. Este estado desconcertante que confunde al que está abismado en la lectura y que le provoca una inquietud de euforia vacilante es el centro neurálgico que deberá tener el escritor para que su novela o cuento tenga el éxito que él se ha propuesto y que no es otro que el de ser leída a todo lo largo del temario en estado de intensidad lectora. Tanto los cuentos como las novelas, donde lo que se brinda en algún punto del inicio de la trama como argumento lleve a ser revelado en su final, si no tiene un equilibrio moderado en dosis recurrente y atractiva en su transcurso, llevará a la mayoría de los lectores impacientes de las primeras páginas a las últimas sin mediar intermedios, cuando no en abandonarla. El escritor deberá actuar como un hipnoterapeuta que guíe al leedor a develar lo que en el libro ya ha sido develado en sus partes finales, sin que la impaciencia de éste lo turbe en leer todo el volumen. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un escritor creativo en la ingeniería del suspenso. Buenas noches, Pablo Frenger. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Hola, Mario. Para mí también es un placer estar con vos, con Hernán. Como dijo, ya somos viejos amigos, somos de la casa prácticamente, así que, como siempre, el placer de charlar contigo, escucharte, por supuesto, tus palabras de aliento, de ánimo. A veces cuando uno afloja un poquito, es bueno recordar cuando los amigos están ahí para apuntalar. Entonces, te agradezco a vos, a Hernán, que siempre piensan en mí y se acuerdan y me tienen como uno de ustedes. Gracias por eso.
Vos sabés que de tanto leer tus sucesivas novelas, estoy a la espera siempre de la próxima. Es como, ¿lo viste cuando lees el diario, esas novelitas y esperás el diario no para leer todo lo que está adelante, digo para leer eso que es la saga de la saga? Bueno, yo también gozo de la lectura de tus novelas, por ese raro arte que tenés en llevar, como decía yo ahí, el suspenso y la investigación en forma que uno necesariamente lee hoja por hoja. No se atrasa, ni se anticipa, ni va a buscar el final. No le interesa. Sigue la hoja que sigue, ¿no? O sea, el placer está en la lectura. El placer está en la lectura. La pregunta es esta. ¿Cómo te imaginás la trama de una novela, y sobre todo la saga de Marcos y Sonia, porque ahora ya no es más la saga de Marcos, es la saga de una familia compuesta por Marcos y Sonia, ¿no? Dos chicos. Ahora, por ahora tenemos uno, el otro no sabemos si van a ser varón o mujer. Es un adelanto. Un adelanto. ¿Cómo imaginás cuando planteas, por ejemplo, en esta novela, Singer, esta trama? ¿Cómo fue que la fuiste invadando? Mira, yo no tengo un método de trabajo que es matemático ni geométrico y mucho menos en la elaboración bien pensada y bien trabajada. Yo comienzo un trabajo. Te voy a contar una anécdota que me pasó durante la pandemia, que uno tenía que estar obligado a encerrarse y no tener contacto prácticamente con nadie. Yo empecé a sentir una evolución interna que yo sabía de qué se trataba, que necesitaba, era una exigencia por escribir. Pero en ese momento no se me ocurría nada que pudiera cuajar de una manera concreta. Entonces me dije, no, si no sale nada por la forma tradicional, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar a escribir. Algo va a salir. Y empecé a escribir. No es esta novela, sino la siguiente. Y sí, empecé a escribir, me senté ante el teclado, con el horror de la pantalla en blanco, y empecé a escribir. Y seguí, empecé a unir cabos, hilos, personajes, situaciones, y yo ni sabía de dónde salía ni a dónde iba a llegar. Y sin embargo, puse mi empeño, puse mi trabajo. No voy a hablar de sacrificio ni de esfuerzo, porque para mí no es ni uno ni lo otro. Y así fue saliendo una historia. O sea, cuando yo me pongo a escribir algo, yo no sé a dónde voy a llegar. O sea, Borges decía que para él escribir un cuento o un poema era saber de dónde salía y a dónde llegaba. Yo ni sé de dónde salgo, ni sé a dónde voy a llegar. Las cosas se van imbricando, los personajes se van uniendo, se van creando situaciones, se van descreando situaciones, se van rompiendo enlaces y poco a poco va tomando forma una historia. Ojo, eso no quiere decir que el resultado final sea lo que se ve finalmente, no valga la redundancia, sino que simplemente es un camino a seguir. Después, por supuesto, vienen las correcciones, vienen la búsqueda de repeticiones o de temas que uno había empezado a tratar y cambian de rumbo, los personajes que aparecen rubios y después terminan morochos. Entonces todo eso es un proceso que va arreglándose a medida que uno empieza la corrección, que es lo más difícil y lo más doloroso de escribir un texto. Pero ahora, sí, a eso ¿cómo se le suma el aditamento de que ya no arrancás la primer novela, ya arrancás una saga cada vez que empezás un nuevo libro, donde
tenés un desafío aún mayor, que es no pisarte ni contradecirte con lo que dijiste en las novelas anteriores. Exactamente. Porque cuando arrancás la primera creas un mundo, pero ahora el mundo está creado, ahora ya tenés reglas. ¿Cómo se va complejizando tu trabajo a medida que van avanzando los libros? Es un proceso que yo estimo que podría llegar a ser natural. Es decir, yo conozco a mis personajes y sé lo que pueden dar y lo que no pueden dar, o hasta dónde pueden llegar. Hacer, por ejemplo, de Marcos Opatoyo un superhéroe no da, directamente no da. Entonces uno tiene que considerar los límites humanos de esos personajes y darles la carnadura que les fue dando a través de la serie de historias, novelas, de reacciones, porque no solamente, digamos, es la acción material de la novela, sino también el crecimiento espiritual del personaje. Entonces, poco a poco va conformando ese fresco, ese friso, con nuevos elementos y cuidando, por supuesto, que no haya contradicciones, porque se sabe que es lo primero que se encuentra cuando el lector ha advertido, ¿no? No el que lee por leer o el que cumple millas como cumple palabras. Entonces, pero a mí no me molesta hacerlo, me divierte, me encanta hacerlo, no es trabajo, tampoco, como te dije antes, voy a hablar de esfuerzos o de sacrificios, o pasándome noches en blanco, pensando cómo va a reaccionar. No, trato de que sea lo más natural posible, por supuesto, llevando una cierta lógica de las cosas. Ahora, vos sabés que hay varios aspectos que la lectura que me ha llevado de tus diferentes obras, que me ha llamado particularmente la atención y con agrado, es que una cosa es, como decía Borges, un teorema. Planteo las hipótesis, hago la demostración y llego a su tesis, ¿no? A la demostración. Otra cosa muy diferente es hacer que cada objeto o relación de vida es digno de ser leído, ser visto. Cualquier cosa. Es decir, una persona se pone a arreglar algo y yo empiezo a relatar el arreglo de ese algo y las circunstancias que lo van moviendo, y eso solo atrapa. No hace falta una novela de suspenso y una novela de nada. Hace falta eso. Y en tu obra pasás del motivo que parece central y al otro capítulo el motivo ya no es central. Es la vida familiar. En la vida familiar se cuecen cosas que ya atrapa con un nuevo suspenso de desarrollo, que a su vez lleva a algo en particular, la academia de presentar arte, y que también el desarrollo de la construcción y de todos los matices llevan y atrapan a algo. O sea, que la construcción del suspenso, o sea, lo que mantiene tenso a la persona, no tiene nada que ver con esa obra magnánima donde uno va a desencadenar el algo. Y eso hace que uno no pase las hojas heridas, porque el meollo central no se resuelve al final, porque cada capítulo desarrolla un meollo diferente y hay que meterse en ese para ver cómo sigue. No sé si ¿Sabes? estoy en lo cierto de la forma tuya de escribir. Mira, yo trato de no racionalizar mis textos, ¿no? O mis narraciones, porque la vida no es racional. Entonces, cada circunstancia que ocurre, cada cuestión, cada tema, cada pequeñito cosa que a uno lo saca de centro, digamos, tiene una causa y una consecuencia. O sea, a diferencia, y sin por supuesto pecar de presuntuoso, de la tragedia griega, que está todo fijamente eslabonado para cumplir un gran final, yo trato de que las cosas sean como la vida misma.
A veces nos sorprende, a veces nos lastima, a veces nos da alegría. Entonces uno trata de, yo por lo menos en lo que escribo, trato de reflejar esas cuestiones de la vida cotidiana. Una familia sencilla, simple, no es la superfamilia que uno puede ver en un programa de televisión un sábado a las 6 de la tarde. Cada uno acá tiene sus problemas, sus dilemas, sus ansiedades, sus angustias, sus deseos, sus alegrías. Entonces, de esas pequeñas cosas que hacen el gran friso de la vida, yo me nutro. Muchas veces utilizo cuestiones autobiográficas o biográficas que le han ocurrido a gente que yo conozco. O a lo mejor yo trato, cuando camino por la calle o hablo con otras personas o asisto como testigo a una conversación entre 2 o 3 personas, yo trato de escuchar, pescar, llamémosle así entre comillas, lo que dicen, porque en esas conversaciones casuales muchas veces están las grandes verdades. Y a veces eso es lo que a veces a mí me dirige, me orienta hacia hacer una historia más perfecta, no sé si perfecta, pero por lo menos más lógica, que la gente, como vos decís, se siente identificada con un personaje, con una situación, o que diga, uy, esto me pasó a mí, o esto le pasó a mi mamá, o a mi sobrino, o a mi tía, o a mi vecino. Entonces, reflejar cuestiones de la vida cotidiana, darles un marco, contenerlas en un determinado argumento, que no sean cosas al azar, que van y vienen porque sí, sino que todo sea ordenado, metódico, pero sin llegar al acartonamiento, a la convención, que finalmente se resuelva en una cuestión lógica, pero a la vez que sea aceptable como la vida cotidiana. Eso por lo menos, sí, lo que yo pretendo. No sé si, eso por lo menos. Lo que yo pretendo. Pablo, para darle un poco de cuestión más gráfica a la gente, ¿qué fragmento del libro nos podrías leer? Así le empezamos a dejar las ganas de leerlo a nuestro público. Mira, yo cuando me piden que leer algún texto o algunas novelas, a mí me gusta empezar por el capítulo 1. Porque el capítulo 1, aunque puede ser liviano y simplemente presentación de personajes o de situaciones, eso es lo que después le va a dar el tono general a la novela, al cuento o al poema si son las primeras estrofas. Entonces yo prefiero dar ahí un cuadro general. Es como la abertura, sin las grandes presuntuosidades, ¿no? ¿Viste? La abertura de las óperas es un fragmento de cada una de las áreas que luego se van a desarrollar. Entonces lo que les voy a leer ahora, es el capítulo 1 de Singer. Y es Singer. Se pronuncia Singer. Okay. Tiene su explicación. Bueno, empiezo. David te quería mucho, dijo la mujer en un momento en que el silencio se aposentó entre nosotros. Luego agregó con los ojos acuosos. Te quería como al hijo que nunca tuvimos. Me hallaba en la cocina del departamento que había habitado por más de medio siglo junto a su esposo David Pritzker, el director del desaparecido periódico La Voz Israelita. El fallecimiento de don David no sorprendió a ninguno de los que los conocíamos. Durante años había arrastrado una enfermedad cardíaca que amagaba cada vez con mayor vehemencia un pronto desenlace, del cual conseguía escapar, vaya uno a saber con qué artes o artimañas. Sin embargo, no pudo salir de la última crisis. Aún así, presentó batalla por varios días y desahuciado continuaba aferrado a la vida con un énfasis digno de admirar. Cada mañana, el cardiólogo, al dar su ronda habitual, le decía a la señora Eugenia que no mantuviera esperanzas porque antes del final de ese día debíamos esperar la conclusión final. Pero las horas pasaban, llegaba la noche y allí estaba el hombre, como una obra maestra del sarcasmo y fiel a su naturaleza incompatible
con las costumbres, don David entregó el espíritu por la mañana, en presencia del médico, quizás riéndose de toda su ciencia predictiva. A los 30 días del entierro, mi esposa Sonia y yo asistimos al emotivo acto denominado Shloshim. Shloshim es una ceremonia que realizan los judíos a los 30 días del fallecimiento de una persona querida o amada. Cuando nos alejábamos de la sepultura, vino a nosotros uno de los sobrinos a pedirnos que no nos fuéramos todavía, que la tía Eugenia tenía algo que decirnos. Aguardamos a que se despidiera de los familiares y amigos. Finalmente, pudo tomarse unos minutos de paz y acercarse a nosotros. Se la veía cansada, triste, débil. Sin embargo, en sus ojos negros aún brillaba esa fuerza que jamás la abandonó y que en muchas oportunidades fue el sostén de su ingenio ante su soñador marido, creyendo que desde el periodismo podía cambiar el mundo. Una vez, frente a nosotros, colocó una mano sobre mi brazo, le dedicó una sonrisa cálida a Sonia y moduló en voz baja: «Gracias por venir, Marcos». Hizo un intervalo para recuperar el aliento. David dejó un sinfín de papeles, documentos, informes, tanto en la redacción como en su estudio en casa. Me gustaría que alguna vez les eches un vistazo para saber qué sirve y qué no. Por favor, llámame cuando tengas un tiempo libre. Gracias, querido. Se irguió sobre sus pies para alcanzarme y besarme tiernamente en la mejilla. Por otra parte, me incliné hasta ponerme a la par de su exigua estatura. Los días transcurrieron sin que yo respondiera a su invitación. No se trataba de mala voluntad por parte mía, sino que intentaba evitar la conmoción de aceptar la ausencia de quien había sido mi jefe durante tantos años. Había perdido a mi padre en mi temprana juventud y no erro al decir que don David Pritzker se había convertido en la figura paterna que tanto necesité entonces. Como siempre, fue Sonia quien me puso los pies sobre la tierra. ¿Le prometiste al esposo del señor Pritzker que verías los papeles que dejó? ¿Acaso no pensás cumplir tu promesa? Fue así que al mediodía la llamé y concertamos un encuentro para esa misma tarde. El director de la Voz israelita y su mujer vivían en un antiguo edificio a pocas cuadras de distancia de la sede del periódico que, sin casualidad posible, era el mismo sector de la ciudad que yo habité durante unos años de soltería. Dominaba el barrio a la perfección. Las calles y yo éramos un conjunto indivisible, así como los comerciantes a los cuales me presentaba cada mes en procura de una publicidad para el semanario, cuya comisión me daba la oportunidad de redondear un sueldo suficiente para afrontar mis gastos. Algunos se reservaban para las grandes fechas en las que se publicaban números especiales. Pesach, Rosh Hashanah, Yom Ha'atzmaut. Sucedía a menudo que al verme desde la puerta de sus establecimientos me decían: «Sí, Marquitos, dale para adelante con el aviso». Sin embargo, lo habitual era que yo entrara en los locales, me recibieran con muestras de afecto y me utilizaran como oreja para escuchar sus maices, nayes y sudes. Son palabras en yiddish que significan problemas, novedades, cuentos. Y todo cuanto afectara a sus sencillas vidas, cosa que me mantenía allí por más minutos de los que yo les había asignado, con la consiguiente demora de mis listas de visitas. Bueno, la cuestión sigue hasta que llega a la casa de la señora Eugenia, un apartamento amplio con techos elevados, particularidades de diseño y pisos de parquet, detalles que revelaban la época de su construcción y la capacidad adquisitiva del morador. Estaba amueblado con una sobria, aunque anticuada elegancia, muebles cuyas dimensiones superaban con holgura a los actuales, ricos en ornamentaciones, pesados, poco funcionales. En la actualidad el conjunto no hubiese pasado de ser un adefesio sobreelaborado. Cuando la buena mujer abrió la puerta del cuarto con la correspondiente mezuzá es un estuche que se coloca en la jamba de las puertas con un texto que solicita la protección divina para ese hogar y la familia que lo habita. Ahora, Sí. el libro comienza con este relato que vos hacés, donde Marcos habla con Eugenia y le da para ingresar a su casa.
a sabiendas, porque lo conoce bien a él, de que le va a abrir un mundo que es un mundo que ella nunca quiso abrir, o del que permaneció oculta. Sí, ella se mantuvo siempre al margen del mundo de don David. O sea, en ese caso, Marcos está un poco más prevenido de lo que va a encontrar. Yo, como digo por acá, sabe que el universo de don David era un caos cósmico o un cósmico caos, caótico. Es decir, don David nunca fue previsor, nunca tuvo en cuenta archivar sus papeles. O sea, es todo un mundo que solamente podía ingresar don David y que obviamente su esposa Eugenia y Marcos, con cierta desfachatez, pudo ingresar por fuerza de voluntad. Aunque Marcos siempre se quejaba de que entrar al universo de don David era entrar en un mundo que solamente él conocía, sus vericuetos, sus rincones, sus galerías, y eso es lo que lo hace más atractivo a Marcos, y por otra parte aceptar ese trabajo con pesadumbre. Primero porque no puede aceptar la muerte del que consideraba su padre, a pesar de la muerte del suyo propio, y que no puede obviar que este personaje le abrió las puertas cuando él más lo necesitaba, aunque al principio no lo quiso reconocer. Es decir, Marcos tenía muchos sueños de grandeza, y cuando salió al mundo se dio cuenta que la puerta de entrada tenía un umbral muy alto y un dintel muy bajo, y que para atravesar esa puerta no iba a ser fácil y mucho menos sencillo, y que él iba a poder hacerlo con su personalidad avasalladora. Entonces ahí es cuando empieza la verdadera vida de Marcos, a darse cuenta de que no es el centro del mundo, y él entonces se da cuenta que que tiene que hay otro lado que hay que vivir e interpretar. Entonces, eso es lo que lo hace tan cercano a don David. Por eso él añora esa figura paterna, porque él estima, sin saberlo o sin poder entenderlo, que el padre era el que tenía que llevarlo por ese camino. Sin embargo, el fallecimiento joven del padre le impide esa posibilidad de entrar al mundo de los adultos de la mano del padre, y sí de un hombre que lo acoge sin conocerlo, que le da una oportunidad. Porque, claro, hay que ver un poco cómo se remontan las novelas anteriores, ¿no? Marcos creía que el mundo estaba servido para él, y lo único que él tenía que hacer era extender la mano y tomar lo que quisiera. Pero, como todo se aprende a los golpes, eso también lo aprendió de una manera, como enseña el mundo, de una manera cruel y poco simpática. Estamos conversando con Pablo Frenkel. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua.
Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Voces de los silencios, agudas voces del viento. Los tamboriles reclaman la soledad de lo incierto. Al pie de la oscura calle van surgiendo los misterios que el día teje en ausencias de amanecidos recuerdos. Sobre la esquina vedada, el cambalache se ha abierto para que nazca el candombe, ensortijado y despierto. Repiques y susurros al ritmo de la vida, fugaces contonean sudando una canción. La noche sobre el barrio se entorna con la luna dormida en la hornacina que el día entretejió. Un niño abre su caja de risas en silencio bajo una polvareda surgida de un malvón. Una muchacha alegre recita sus poemas sobre la cara oculta de un sueño que dejó. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió. Suceden los bohemios, suceden los poetas. Un saltimbanqui exhibe su salto a plena luz. El viento como un río de voces en el tiempo, desde un lugar lejano extrae una ilusión. La gente se acumula, la gente se dispersa. Es un fugaz retorno de un sueño que pasó. Repiques y susurros retumban en la noche que baja del olvido, silbando una canción. Desnudando una esquina, ya borracho, ya loco, con la música herida enroscada en su piel. Hoy lo atrapa el misterio que heredó con su vida de una sombra perdida. El candombe surgió de una sombra perdida. El candombe surgió de una sombra perdida. El candombe surgió. Escuchábamos Repiques y susurros en la voz de Silvia Reyes, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando con Pablo Frenkel sobre su última novela, Zinger. Ahí me salió mejor la pronunciación. No, yo lo que te preguntaba antes era cuando Eugenia habla con él, ¿sí? E incluso le entrega el cuadro que va a desatar toda la novela, ¿sí? No se lo entrega a cualquier persona. Sabe que es una persona que ante detalles y ante cosas va a empezar a tirar de un hilo. Y que el ordenar incluso los papeles de su marido lo va a llevar a hacerse preguntas, y no es solamente un chico que decide qué sirve y qué no sirve y se tira y se lo da en una carpetita para que ella lo guarde.
O sea, ella misma pareciera como que le está abriendo una puerta a su historia que ella mantuvo cerrada durante muchísimo tiempo. Es como que ella misma tiene esa intencionalidad del, bueno, es hora de abrir esto, y se lo da a alguien que le permita, que le empuje a dar el paso que ella no se atreve a dar. ¿Es así o me quedó a mí esa visión? No, puede ser así, pero en el transcurso de la novela se ve que la vida de Eugenia no ha sido fácil. O sea, no quiero adelantar, o sea, no quiero spoilear, como se dice ahora, ¿no? Sí. El tema es que ella también necesita respuestas. Por supuesto, si bien no había un contacto continuo y directo entre Marcos y Eugenia, sí se sabía, por lo menos Marcos sabía de la existencia de Eugenia, lo que no sabía era su historia y la historia que tenía con Pritzker. Entonces, pero Marcos es una persona de por sí curiosa. Él tiene ese gen de la curiosidad. Él no se va a conformar simplemente que le digan, que le entreguen una carpeta y le digan, toma, fíjate lo que sirve y lo que no sirve. Marcos tiene ese espíritu de periodista que no se queda con la primera versión. A pesar de que ya no trabaja como periodista y que sus mejores épocas la transcurrió ahí en el periódico La Voz Israelita, siempre le quedó ese gustito por haber, puede ser de metido nomás, puede ser de tipo chismoso, pero tiene ese fueguito sagrado que lo lleva a preguntarse, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y quién? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Y eso es lo que lo motiva siempre a ahondar un poquito más en las historias, en conocer los personajes, en saber quién es quién, cuál es la relación entre ellos. Y yo creo que eso no es elaborado, sino que es algo que se trae de ese fuego sagrado que se trae de la niñez, la infancia, o a lo mejor de una herencia que uno no conoce. Entonces, Marcos es el tipo que a veces se pone un poco cargoso, es cierto, pero es por sus ansias de saber, de averiguar, de tener o de querer tener cierto dominio del mundo. Quizá viene de la presunción. Por eso yo casualmente cuando comencé esta pregunta, iba a esto que estamos hablando. O sea, una cosa es una novela de suspensos, otra cosa es donde uno arma algún drama en especial, y otra cosa es que cualquier cosa es digna de crear los elementos de suspensos si hay un espíritu inquieto de observación y de investigación, de curiosidad. O sea, si ese espíritu está, todo es digno de hacerlo. Podría ser que en medio de la novela se te ocurra cualquier cosa y Marcos, que es el avispado para esto, pone la carita y va atrás de eso. Y la gente que lee capítulo por capítulo se encuentra tanto con Sonia, que no es de hacer eso, pero es de ir atrás de la cosa, pero lo vas arrastrando en la lectura. Es decir, uno aprende de que de las pequeñas cosas, si hay arte de curiosidad, arrastra el espíritu del hombre hacia adelante. Esto es una de las cosas que enseña. Otra cosa es ciertas particularidades que se van a dar de cómo ciertas cosas de la gente provocan un drama en sus vidas superior a lo que verdaderamente son. O sea, cuando una persona se obceca en algo y se enoja y de pronto crea un enojo manifiesto que lo arrastra al mismo personaje a vivir una historia que podría no haberla vivido nunca. O las grandes obsesiones que a veces no tienen lógica, que acá, y en esta novela y en otras también, tienen esa particularidad. Acá se va a ver, no voy a decir nada de la novela porque no tengo nada,
Eso es lo que sucede. Es como el trabajo del psicoanalista. Uno sabe que tiene un problema, uno sabe que tiene un drama, no sabe cómo salir de él. Entonces busca que alguien, un Marcos o alguien o quien sea, vaya atando cabos y provoque una catarsis donde uno puede arrancar y salir de pronto de ese meollo que parece que no tiene ni comienzo ni fin. Sí, lo que marca la vida de Marcos, como estaba diciendo anteriormente, fue la pérdida de su padre y encontrarse en un mundo donde no era tan aceptado como él por lo menos deseaba ser. La familia quedó la madre y dos hermanas mayores que generalmente no lo entendían. Entonces, siempre en Marcos apareció una rebeldía que lo llevó como leí antes, a conocer las calles, conocer la gente, hacerse amigo de la gente, buscar relaciones. Al principio, cuando comienza la saga, Marcos es una persona que no asume responsabilidades, que no acepta compromisos. Es un tipo que va por la vida sin demasiadas complicaciones, llamémosle, porque sabe que nunca va a tener el feedback o la respuesta que él va a necesitar a las preguntas que se está haciendo. Entonces, él mismo se hace las preguntas, pero a la vez se las contesta. Por supuesto, eso no lleva a nada, es un círculo que al final termina siendo vicioso. Marcos tiene la posibilidad de salir de ese círculo con el tratamiento con las personas que él no conoce y que a la larga terminan aceptándolo e inclusive manteniendo cierta relación y cierto contacto con él. O sea, yo no pretendo hacer de Marcos un tipo simpático que le cae bien a todo el mundo, pero es un buen tipo, que uno puede hablar con él, quizás confiarse o pedirle un consejo. Es decir, Marcos ya casi a sus 50 años conoce la vida porque se la tuvo que hacer solo. Él, la primera reacción de rebelión de Marcos fue el día siguiente a su bar mitzvah, es decir, cuando llegó a los 13 años e hizo la ceremonia en la cual los jóvenes judíos llegan a la adultez. Y lo primero que le dijo a su padre, en ese momento vivía, cuando terminó la ceremonia y todo, que es bastante almidonada por otra parte, Marcos le dijo: es la primera y última vez que me pongo un traje. Le dijo al padre. Bueno, ahí ya marcó un camino. Y siguió por ese camino, acoplando nuevas experiencias, desechando malas y viejas experiencias, y haciéndose de su vida un día a día. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero Marcos también es muy orgulloso. Sí. Es un hombre orgulloso porque, por ejemplo, el trato con el suegro a través de la novela, ¿no? Es un orgullo tal que no admite que la ayuda a su mujer, algo con el cochecito, con que si pone algunos pesos para comprar el departamento que recibe, hay un orgullo, pero su mujer tiene la vehemencia de mostrarle que ese orgullo no sirve para todo. Y hay algo que es el amor de Marcos por Sonia, que es tan fuerte que doblega el orgullo, ¿no? Eso lo he notado, lo sé. Ese orgullo que vos decís y que detectaste en Marcos está dado porque es una persona que se hizo a sí misma. Es decir, nadie le dijo a Marcos: no hagas eso porque está mal. Lo hacía porque era su necesidad, era su reacción ante la vida. Entonces, claro, cuando se encuentra con Sonia, que fue uno de esos cataclismos heroicos, ella es la que lo va manteniendo en una senda para que no se pierda. O sea, yo no sé, nunca me puse a pensar qué sería
qué hubiese sido de la vida de Marcos si no hubiese aparecido en su vida Sonia, porque Sonia es la que le marca los puntos, le dice por acá, por acá, por acá. Está bien, Sonia también a veces es un poquito medio extraviada, para ser sinceros, pero es la que lo mantiene en la senda y es el gran amor de Marcos el que la acepta y acepta sus consejos, sus dichos, aunque a veces entran en colisión con su concepción de las cosas. Marcos nunca tuvo a alguien que le marcara el camino. Ahora, Pablo, Sonia, eso antes para darle un poco de contexto a la gente, ¿qué otro fragmento nos puedes leer del libro? Sí, cómo no. Para entenderlo un poco mejor. Lo que voy a leer es la descripción que hace Marcos de este famoso cuadro que le provocó tanta ansiedad y tanta, ¿no? Y dice, o sea, Marcos ahora está en el estudio de Israel Pritzker, ya mirando las cosas que pueden servir y que no pueden servir. Y comenta, el primer dilema que enfrenté en este quehacer fue el criterio a emplear en la selección del material. ¿Cómo separar lo que podría ser información precisa en un futuro próximo o lejano y aquello que de ninguna manera mantenía un uso práctico? En el fondo, yo también de algún modo era adicto a juntar objetos que a simple vista carecían de interés o importancia con la excusa de que podían servir cuando uno menos lo esperaba. Ese soy yo hablando. Encontré comprobantes de pago de restaurantes, tintorerías, limpieza de alfombras, por compras en el supermercado, todo el universo doméstico que don David conservaba, quién sabe con qué fin. Haciendo un esfuerzo supremo porque sabía que allí estaba contenida la existencia de un hombre de bien, arrojé a las bolsas de residuos los papeles amarillentos que crujían cuando los doblaba antes de romperlos o deshacían en polvo de años entre mis manos. Bueno, después sigue una serie de reflexiones y dice, fue en ese momento que volví a enfocar el cuadro en la pared. No pude imaginarme cuántos años había estado colgado allí, ni las veces que don David había reparado en él, observándolo quizás cuando redactaba un artículo o leía algún escrito. Me acerqué lo más que pude, esquivando las cajas amontonadas en el piso, algunas de ellas despanzurradas por la excesiva carga en su interior. Fue en vano, así que me volví a alejar intentando descifrar el sentido de los trazos y el color. Llámenme convencional, conservador, pero las pinturas abstractas ejercen poca atracción en mí. Prefiero las imágenes bien definidas, aquello que se puede determinar sin una lectura imaginativa. Sin embargo, este lienzo de poco más de 1 metro de largo por 1 de ancho ejercía un deslumbramiento que me impedía quitar la visión de él. Sobre un fondo caótico de formas y colores destacaba un rostro femenino patéticamente blanco, que ponía en relieve un par de ojos cuya triste mirada no lograba opacar el brillante verde que resplandecía en ellos. Los labios incoloros, apretados en una mueca de desolación, sumaban angustia. La cabeza se proyectaba de manera extraña hacia arriba y afuera, como se aprecia en las antiguas esculturas egipcias, carecía por completo de cabello, lo cual permitía ver la línea del óvalo de la cara con leves ondulaciones en dirección al exterior y suaves depresiones hacia la parte interna. Así se creaba el efecto de que el escenario ejercía presión sobre la imagen de la mujer que en algún momento podría romper ese dique y arrasar el delicado equilibrio dominante. Había algo mágico en toda la composición, una fascinación que impedía quitar la vista y originaba una congoja incomprensible. Se entendía que esa mujer le había dado la espalda a una hecatombe. Se negaba a ser testigo de la destrucción que inducía a pensar la incoherencia detrás de ella, aunque fuera real, auténtica. Como detalle revelador, de su cuello pendía de una delgada cadena una estrella de David brillando por un tenue resplandor. Intenté hallar una firma que revelaba al autor del cuadro. Pasé revista a cada ángulo a lo largo de las márgenes hasta que en la parte inferior a la derecha
en negro, casi con vergüenza, escondiéndose del mundo, se distinguían unas letras apretadas entre sí. Con gran esfuerzo logré descifrar la letra inicial, Z. Mi incapacidad para hallar una solución me impacientó. Al cabo de unos instantes, opté por tomar fotografías de diversos ángulos del cuadro para enviárselas a Sol. Unos segundos después recibí su respuesta. ¿Qué es?, quiso saber. En casa te cuento. Dale. Me encantaba este sistema de comunicación ultra reducida y ultra rápida, pero también por completo impersonal. Salí de la habitación rumbo a la cocina. Allí la dueña de casa miraba la televisión mientras revolvía distraída su té. Marcos, dijo al notar mi presencia. ¿Terminaste? Por hoy sí. ¿Querés tomar un té? No, gracias. Ya es tarde y mi esposa me espera en casa. Tomé energía para hacer la pregunta crucial. Eugenia, el cuadro que está en el estudio no me dejó terminar. Llévalo si te gusta. Acá no sirve para nada. Tras la indiferencia de la respuesta, se encubría un fuerte resentimiento. ¿No sabe quién lo pintó? Me arriesgué a una costa de provocar su irritación. Debe de haber sido una devolución de favores. David ayudaba a medio mundo a cambio de nada. Luego de un breve intervalo agregó a modo de despedida. Anda saliendo. Yo te abro la puerta de calle. ¿Hay basura? No te preocupes, mañana la muchacha la tira. Saludé a la anciana, volví sobre mis pasos, otra vez en el cuarto me estiré todo lo posible para quitar la pintura de la pared. En mis manos lo estudié unos segundos sin poder dar con lo que buscaba en realidad. En el lugar donde había estado colgado quedó una huella, señal inequívoca del número de años que había permanecido allí. En la calle, el movimiento había disminuido su ritmo hasta hacerse casi imperceptible. Transportaba el cuadro bajo el brazo y para evitar inconvenientes, quizás alguien pensara que portaba una obra de arte de gran valor e intentara apoderarse de ello, agrediéndome, decidí abordar un taxi. En medio de la penumbra y el silencio, el vehículo me trasladó hasta mi domicilio, punto de partida para una nueva indagación. Así que esa es la entrada de Marcos al mundo de este cuadro y que también atrae a Sonia, como se ve más adelante. O sea, Sonia, a pesar de que aparece tan crítica y tan severa, le sigue la corriente en muchos casos a Marcos y termina siendo una gran ayuda, un Watson, digamos, es que siempre lo coloca en el centro de la escena. Pablo Frankel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, esta noche, ya en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme, nos deja a todos con las ganas y expectantes del próximo libro, porque en el final lo dejas picando, o sea, dejas abierto que las historias pueden seguir, que el ámbito va a cambiar, ya con Sonia, con su propio emprendimiento, con un nuevo miembro de la familia, lo que implicará seguramente más responsabilidades para este Marcos que tiene que hacer de su mundo, tiene que hacerse su mundo por sus propios medios. Así que esperamos ansiosos el siguiente volumen de la saga de la familia Opatoyu, ya no solamente de Marcos. Así que nada, agradecerte muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y esperando el próximo libro para volver a charlar contigo. Bueno, Hernán, yo te quiero agradecer a vos, siempre tu atención, a Mario, por supuesto, por sus lecturas tan finas y tan metódicas, y por sus aportes, porque a mí hablar con Mario, hablar con vos, me enriquecen, me dan nuevas pistas, nuevos modos de entender lo que... A veces uno escribe desde su óptica y cuando recibe una devolución es como que tiene un eco que le puede llegar a indicar un camino. Así que un abrazo enorme, muchas gracias por todas sus extensiones y seguramente el año que viene a lo mejor, si las cosas van bien y todo sigue adelante como uno espera, podamos tener un nuevo Marcos o un nuevo Marquitos o Marquitas, depende. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que es un placer siempre tenerte adelante y poder charlar con vos, de lo que sea, pero charlar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Es recíproco. Nosotros nos vamos a reencontrar en una nueva emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.